Di lo que quieras sobre la nación de Somalia, pero es una de esas raras partes del mundo que nunca son aburridas. Durante los últimos meses, Somalia ha sido un factor ignorado pero crítico en una reestructuración regional mucho más grande, ya que Medio Oriente y el norte de África entran en una nueva era de conflicto y competencia. Después de muchos años al borde de convertirse en un estado fallido absoluto, el gobierno federal somalí parece haber encontrado un verdadero impulso, construyendo su poder a través de nuevas alianzas y usando esas alianzas para afirmar su dominio en el ámbito interno. Pero el control de Mogadiscio sobre Somalia está lejos de ser un asunto resuelto, y mientras el gobierno federal somalí intenta tomar la iniciativa, una amplia gama de fuerzas hostiles se están preparando para tomar posición. Para los muchos millones que viven allí, la próxima lucha por el poder en Somalia decidirá el destino de la nación durante años o incluso décadas por venir. Para las naciones más ricas del mundo islámico e incluso las naciones más poderosas del planeta, Somalia es el escenario de un conflicto indirecto que crece rápidamente. Y cuando Mogadiscio gane fuerza, prácticamente se garantiza que el conflicto indirecto está a punto de intensificarse. Mogadiscio en ascenso. Retrocedamos al 17 de marzo de 2026 y parece como si el gobierno nacional somalí estuviera a punto de sufrir otro revés devastador. Fue en este día cuando un gobernador regional somalí, Abdi Aziz Hassan Mohamed, del estado suroeste del país, declaró que su estado suspendía todas las relaciones con el gobierno de Mogadiscio, otorgándose de hecho un estatus autónomo y quizás allanando el camino para una declaración de independencia. En una conferencia de prensa, Mohamed expuso su caso. Mogadiscio había armado milicias para intentar controlar el estado suroeste y había intentado destituir al propio Mohamed, incluso a través de una serie de cambios constitucionales que Mohamed y otros funcionarios habían rechazado firmemente. En rechazo a la autoridad de Mogadiscio, Mohamed afirmó haber sido reelegido en una votación estatal que Mogadiscio había condenado como ilegal y prometió actuar según el mandato de su pueblo. Si Mohamed y sus aliados tenían éxito, el estado suroeste sería la cuarta región somalí en volverse funcionalmente independiente del gobierno de Mogadiscio. Después del estado separatista de Somalilandia en el norte y los dos estados autónomos de Puntland en la punta oriental de Somalia y Jubaland en la región agrícola del sur del país. Ahora, si la historia fuera un indicio de que el estado suroeste tendría éxito, eso demostraría una vez más que Somalia simplemente es incapaz de mantener el control sobre sus provincias rebeldes, excepto que esta vez eso no fue lo que sucedió. En cambio, el Ejército Nacional de Somalia se tomó unos días para organizarse y luego emprendió una marcha constante hacia el sur, rumbo a la ciudad más grande del estado suroeste, Badoa. Sede de grandes fuerzas internacionales de paz, así como de agencias humanitarias clave, Badoa es un activo estratégico importante para cualquier fuerza que la controle. Y al principio, parecía que el estado suroeste podría estar preparado para un enfrentamiento. Las agencias de ayuda suspendieron sus operaciones y miles de personas huyeron de la ciudad. Sin embargo, en realidad, la resistencia del estado suroeste se desmoronó con una velocidad sorprendente y en el transcurso de un solo día, las fuerzas federales somalíes tomaron el control de toda la ciudad. Mohamed renunciaría a su presidencia regional solo unas horas después y huiría cruzando la frontera con su exministro de Finanzas designado para supervisar una transición de regreso a la órbita de Mogadiscio. La victoria fue una demostración inusual pero innegable de fuerza por parte del gobierno federal somalí y envió ondas de choque al resto de los gobiernos autónomos de Somalia. Sus otros júbilos. Los líderes regionales condenaron las acciones de Mogadiscio contra el derecho del estado suroeste a gestionar sus propios asuntos. Y en Puntlandia, al noreste, el líder regional Said Abdullahi Deni puso a sus fuerzas en máxima alerta, advirtiendo que las acciones de Mogadiscio podrían replicarse contra Puntlandia en un futuro cercano. Hasta el momento de redactar esto, Mogadiscio aún no ha intentado ninguna acción similar contra Puntlandia o Jubalandia, pero como han señalado quienes siguen de cerca los asuntos somalíes, esos temores no son precisamente infundados. En cambio, la creciente inquietud sobre las intenciones de Mogadiscio se ve subrayada por el hecho de que, recientemente, Mogadiscio ha hecho algunos amigos nuevos muy poderosos. Uno de esos amigos mostró todo su poder durante la ofensiva contra el estado del suroeste, donde Turquía utilizó drones de ataque para proporcionar vigilancia aérea a las tropas federales que avanzaban. Aunque Turquía ha estado activa militarmente en Somalia durante años, su ritmo operativo ha aumentado de manera bastante dramática recientemente, al igual que el tamaño total de su presencia de tropas. Antes dependía de pequeños destacamentos de alrededor de 400 soldados, pero recientemente Turquía autorizó el despliegue de hasta 2.500 soldados en suelo somalí, junto con helicópteros de ataque y varios F-16 que recientemente se desplegaron en Mogadiscio. En los últimos meses, Turquía ha utilizado sus F-16 para llevar a cabo ataques aéreos contra Al-Shabaab, ha desplegado tanques de combate principales y ha asumido responsabilidades de entrenamiento cada vez más serias con las fuerzas somalíes. Pero los lazos crecientes de Turquía con Somalia van mucho más allá de una simple cooperación militar. A mediados de abril, un buque turco de exploración petrolera en aguas profundas llegó a la costa somalí, listo para iniciar una de las operaciones en alta mar más profundas del mundo en 3 zonas alejadas de la costa de Somalia.
Cuando comience la perforación, esta será la primera operación petrolera en alta mar de Somalia, en una medida que se espera genere ingresos importantes para Mogadiscio. Durante décadas, las reservas energéticas de Somalia han sido una especie de tragedia para los magnates energéticos globales, ubicadas en una parte del mundo que era demasiado crónicamente inestable como para intentar su extracción. Pero ahora son barcos y empresas turcas las que se encargan de la extracción, mientras que las fuerzas turcas mantienen el control en tierra firme. También en abril, Somalia reactivó su registro de barcos comerciales, que llevaba décadas inactivo, pero estableció ese registro de una manera que sugiere: el objetivo principal de Somalia es proteger embarcaciones que pertenecen a una flota global clandestina de comercio marítimo ilícito, ocultando viajes a aguas rusas y ucranianas, ocupadas al mostrar que sus barcos hacen escala en puertos turcos. Después de una visita reciente a la capital turca, el presidente de Somalia incluso se subió a un jet privado vinculado a la inteligencia turca, que según informes transportaba alrededor de $25 millones en efectivo para ayudar a aliviar los problemas de Mogadiscio en los próximos meses. Y aunque Turquía podría ser el mejor amigo de Somalia en los últimos meses, está lejos de ser el único amigo de Somalia. En febrero, la nación de Egipto decidió profundizar sus lazos con Mogadiscio, desplegando cerca de 1.100 soldados en la capital en el primer despliegue de Egipto tras varias décadas de cooperación. Días antes de que Egipto desplegara sus tropas, Arabia Saudita firmó su propio acuerdo de cooperación militar con el gobierno somalí, prometiendo una mayor colaboración en defensa en una amplia gama de prioridades estratégicas. Ambos acuerdos llegaron poco después de otro acuerdo, este entre Somalia y Qatar, donde en enero funcionarios cataríes prometieron apoyo en entrenamiento militar, intercambios técnicos, asistencia para la estabilización y otra cooperación conjunta en beneficio de Somalia. Finalmente, en abril, Somalia cerró un acuerdo por un valor de $900 millones estadounidenses para adquirir 24 sofisticados aviones de combate JF-17 de Pakistán. Aeronaves que llevarán a la Fuerza Aérea de Somalia de su estado actual como una de las más antiguas del continente africano a convertirse en una de las más avanzadas al sur del Sahara. Mientras Somalia construye su creciente lista de socios internacionales confiables, su presidente Hassan Sheikh Mohammed, o HSM, está en medio de una rápida consolidación de poder a nivel nacional. En los últimos meses, HSM ha liderado una amplia campaña legal para centralizar la autoridad en Mogadiscio después de décadas de una política nacional única destinada a equilibrar el poder de los clanes altamente influyentes de Somalia. En abril, el gobierno federal de HSM aprobó enmiendas constitucionales que, en esencia, pondrán fin al antiguo sistema de votación basado en clanes de Somalia e implementarán un modelo electoral de una persona, un voto. Ha convertido el puesto de primer ministro en un cargo de designación directa, sin necesidad de la aprobación parlamentaria para la decisión del presidente. Aún más polémico, ha establecido un sistema en el que, a pesar del impulso hacia un sistema de una persona, un voto, el presidente de Somalia será elegido por los parlamentarios en lugar de los votantes, en un cambio que muchos en Somalia han interpretado como una traición política. Mientras HSM trabaja para consolidar el poder, vale la pena preguntarse si alguien en Somalia intentará resistirse. Pero antes de responder esa pregunta, nos gustaría tomar un momento para hablar de Front Stockholm, que es el sitio web premium de nuestro equipo, medios de noticias escritas y un sitio integral para el análisis de conflictos globales. En Front Stockholm, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios de video exclusivos cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que publicamos los sábados. También en Fronto ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, War Fronts Weekly. Lo mejor de todo es que Front Stock Company cuesta solo unos $1 al mes o $50 al año. Visita el sitio y suscríbete si te gusta lo que ves. Y ahora volvamos a Somalia. Enfrentamiento de la oposición. Ahora, en muchos aspectos, la posición de Mogadiscio es más fuerte de lo que ha sido en décadas. Una variedad de aliados regionales están preparados para brindar un apoyo militar y económico real y significativo, y por una vez, las regiones autónomas y separatistas de Somalia están sintiendo la presión en lugar de presionar a la capital. Pero aunque HSM y sus aliados están acumulando poder, esa no es toda la historia. En realidad, la batalla por el futuro de Somalia apenas está comenzando. Comenzaremos con la situación en casa, donde la rápida consolidación de poder de HSM ha desatado una crisis política a nivel nacional. Aunque no vamos a desviarnos hacia las muchas idiosincrasias de la política somalí en el episodio de hoy, basta con decir que el paso hacia un sistema de una persona, un voto, habría sido polémico incluso en las mejores circunstancias. Somalia es un lugar donde las lealtades de clan son excepcionalmente importantes y donde el sistema político de la nación, a pesar de sus defectos, fue diseñado para asegurar que los clanes más grandes no pudieran simplemente apoderarse del poder para sí mismos. Eso no es una preocupación abstracta.
Rivalidades previas entre clanes han derivado en campañas a gran escala de limpieza étnica, incluyendo el poco conocido genocidio contra el pueblo Azak a finales de los años 80, a veces llamado el Holocausto de Hargeisa. Aunque las estimaciones del número de muertos varían entre 50.000 y 200.000, se sabe que el genocidio resultó en la destrucción casi total de las ciudades de Hargeisa y Borao, las dos ciudades más grandes de la actual Somalilandia, donde el clan Azak constituye la mayoría local. En la Somalia moderna, donde no solo los habitantes de Somalilandia, sino también la gente de Puntlandia y Jubalandia manejan sus propios asuntos, y donde otros clanes somalíes no tienen la población necesaria para asegurar su propia representación. Un cambio hacia un sistema de una persona, un voto, no se ve como un avance hacia un gobierno proporcional y representativo. Se ve como una forma de poner el poder ejecutivo y los instrumentos y armamento del Estado en manos de los clanes más poderosos. Otras acciones de HSM, incluyendo la subordinación de la oficina del primer ministro y la decisión de asegurar que los votantes somalíes no puedan elegir directamente a su presidente, se ven como una indicación adicional de las verdaderas intenciones de HSM. Eso ya es bastante malo, pero empeora aún más por el hecho de que Somalia se dirige rápidamente hacia una inminente crisis política. El mandato presidencial de HSM expira en menos de un mes, el 15 de mayo, pero Somalia no tiene ninguna elección programada y no parece haber preparativos en marcha para que se lleve a cabo una votación. Incluso el Parlamento Federal de Somalia ya expiró el 14 de abril, lo que significa que durante las últimas semanas de legitimidad de Mohamed tiene muchos menos contrapesos a su poder de lo habitual. Los líderes parlamentarios han afirmado que extenderán su mandato por otro año, pero eso ha provocado una ola de renuncias de alto perfil de parlamentarios que acusan a HSM y a sus aliados de violar la constitución somalí. La creciente crisis ha intensificado la demanda de que la oposición política de Somalia intervenga, y en este momento parece que la oposición tiene la intención de actuar. El 20 de abril, los líderes de la oposición somalí y destacados ancianos de clanes anunciaron planes para lo que llamaron Salvación Nacional, con el apoyo de la gran mayoría de los líderes opositores más destacados de Somalia y el exdirector de Inteligencia Nacional, quien alguna vez fue un aliado cercano de HSM. Aunque la frase Salvación Nacional podría sonar bastante inocente desde afuera, este es un eufemismo bien conocido en la política somalí y se entiende ampliamente que hace referencia a un levantamiento armado contra Mogadiscio. Durante su cumbre, la oposición somalí hizo un llamado al público para que participara en acciones que se opusieran a la propagación del caos y el autoritarismo. También recibieron a varios desertores del gobierno de HSM, mientras que, en Kenia, el ahora exiliado ex líder del estado suroeste organizó una reunión en Nairobi para figuras de la oposición somalí en el extranjero. Mientras los rivales internos de Mogadiscio se fortalecen, los asuntos internacionales son igual de importantes, especialmente ahora que un enfrentamiento entre HSM y la oposición parece una posibilidad real. El drama que se desarrolla hoy en Somalia es parte de una dinámica regional mucho más grande y que evoluciona rápidamente, y que ha involucrado a la mayoría de las naciones poderosas de Medio Oriente y el norte de África. Si deseas una explicación más extensa de lo que está sucediendo, te remitimos a un episodio anterior publicado en Warfronts a finales de enero titulado «Los EAU están desestabilizando todo Medio Oriente». Pero para lo que nos ocupa hoy, aquí están los conceptos básicos. Todas las naciones que mencionamos que están estableciendo lazos con Mogadiscio, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Pakistán, entre otras, están formando lenta pero constantemente una coalición geoestratégica laxa que también está ejerciendo influencia en Libia, Yemen y otras naciones inestables de la región. Se oponen a otra coalición geoestratégica laxa, pero cada vez más coherente, que incluye a Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Marruecos y otros. Y, francamente, la dinámica en juego aquí podría llenar un libro, no digamos un episodio de Warfronts. Esas dos coaliciones incluyen toda una red de rivalidades preexistentes y emergentes. Israel contra Turquía, Etiopía contra Egipto, Arabia Saudita contra los Emiratos y así sucesivamente. Pero lo importante que hay que entender aquí es que todas estas naciones son demasiado ricas, demasiado ambiciosas y al mismo tiempo demasiado aversas al riesgo como para ir a la guerra directamente en un futuro cercano. En cambio, están buscando conflictos indirectos en todas las áreas posibles. Competencia económica, disputas por recursos energéticos, innovación científica y tecnológica, formación de alianzas con socios extranjeros y, por supuesto, las clásicas guerras por delegación. También debemos mencionar aquí que, a pesar del conflicto actual en Medio Oriente centrado en Irán, esta es una dinámica geoestratégica en la que Irán no es un participante directo. En cambio, ambos bandos parecen estar persiguiendo visiones en las que Irán ya no es una fuerza relevante. Aunque, al momento de escribir esto, no está garantizado que ese Medio Oriente posterior a Irán se convierta en una realidad. Somalia es una parte clave de ese creciente conflicto por poderes, y Turquía, Egipto y las demás naciones de su facción informal han decidido respaldar a Mogadiscio. Israel, los Emiratos y sus aliados han tomado la ruta opuesta, apoyando a Somalilandia, Puntland y Jubalandia, así como a elementos afines de la oposición política nacional somalí.
Mogadiscio es muy consciente de lo que está sucediendo aquí. En diciembre de 2025, después de que Israel se convirtiera en el primer país en reconocer a la separatista Somalilandia como una nación soberana, Somalia ha encabezado a la Unión Africana, la Liga Árabe y a sus principales aliados en una condena contundente contra Israel y su conducta. En enero, Somalia canceló todos los acuerdos con los Emiratos, alegando que los EAU violaron la soberanía somalí, interfirieron en sus asuntos internos y brindaron apoyo directo a Somalilandia y Puntland. Esas tensiones volvieron a estallar a mediados de abril, cuando Israel nombró un enviado diplomático para Somalilandia, lo que provocó una intensa reacción de Mogadiscio y todos sus aliados. Incluso las dos superpotencias rivales del mundo están entrando en juego. China no solo ve a Somalia como un socio emergente, conectado a través de aliados cercanos en común como Pakistán y Arabia Saudita. En cambio, China ve los problemas de Somalia con Somalilandia como un paralelo directo a sus propios asuntos con Taiwán. A mediados de abril, China prometió aumentar su apoyo militar a Somalia y firmó un acuerdo de cooperación satelital con Mogadiscio para ampliar una variedad de capacidades y servicios nacionales somalíes. Mientras tanto, Estados Unidos se alinea mucho más estrechamente con los objetivos de Israel. Mientras Washington y Mogadiscio mantienen relaciones directas, el ejército estadounidense ha trabajado estrechamente con las fuerzas de la región de Puntland en una campaña conjunta contra el Estado Islámico en Somalia. A principios de marzo, el comandante del Mando África de Estados Unidos visitó Jubalandia para una serie de reuniones con la intención de fortalecer las alianzas estratégicas de Estados Unidos y la cooperación antiterrorista con la región. Aún más preocupante para Mogadiscio fue una oferta que Somalilandia hizo a Estados Unidos a finales de febrero. Acceso a los recursos minerales de Somalilandia, así como permiso para crear bases militares en su territorio a cambio de reconocimiento. Y como si el mundo necesitara aún más razones para convertir a Somalia en un punto clave de tensión geopolítica, bueno, la guerra con Irán ha hecho precisamente eso. Somalia, y particularmente el territorio reclamado por Somalilandia, se encuentra muy cerca del estratégico estrecho de Bab al-Mandeb, el punto de acceso sur al Mar Rojo. Al otro lado de ese estrecho hay una parte de Yemen que está controlada por los rebeldes hutíes, un aliado clave de Irán que actúa como proxy, y en medio del estrecho pasa aproximadamente entre el 12 y el 15% de todo el comercio marítimo, incluyendo más del 30% del tráfico mundial de petroleros. Los hutíes ya habían demostrado su capacidad para afectar el comercio en el Mar Rojo en una campaña de solidaridad destinada a apoyar a Hamas durante la guerra de Israel en Gaza. Y después de que Irán ha impuesto un bloqueo efectivo en el Golfo Pérsico, las naciones del mundo están más interesadas que nunca en asegurarse de que el Mar Rojo no pueda ser cerrado unilateralmente. Pero según informes de investigadores de finanzas ilícitas en Mogadiscio, los rebeldes hutíes están construyendo su propia alianza con la insurgencia de Al-Shabaab en Somalia. Aunque esa alianza se ha estado formando silenciosamente durante meses, los investigadores somalíes indican que la relación se ha vuelto recientemente, cito, más alarmante, más sistemática, más estratégica. Y tiene todas las señales de que debería ser una gran preocupación para cualquiera que se preocupe por la seguridad regional. Así que repasemos la situación aquí. Somalia se dirige rápidamente hacia una crisis política en la que un gobierno federal cada vez más autoritario ha demostrado su capacidad para recuperar un estado separatista. La oposición de Somalia está haciendo un llamado apenas disimulado a una oposición armada a nivel nacional y en este momento ni siquiera hay una elección programada donde esta situación pueda resolverse pacíficamente. El gobierno de Somalia cuenta con el apoyo económico y militar de una coalición poco cohesionada de naciones que está respaldada discretamente por China. Y las naciones de esa coalición detestan absolutamente a las naciones de una coalición rival que respalda a la oposición somalí y a cada uno de sus estados separatistas. El control sobre el territorio somalí es más importante que nunca debido a la guerra en Irán, y ninguna potencia extranjera ha demostrado un interés claro en mediar en la situación. Además, dos insurgencias yihadistas excepcionalmente violentas, Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia, todavía están presentes en diferentes partes del país, y una alianza entre Al-Shabaab y los hutíes parece estar fortaleciéndose cada día más. Si todo eso suena como un polvorín, bueno, es porque realmente es un polvorín. Gracias por vernos.